Muchas veces necesitamos que la aplicación efectúe un cálculo que involucra valores de determinados atributos constantes y o funciones. Para estos casos, GeneXus nos provee las fórmulas. Contamos con dos formas posibles de definir fórmulas. Fórmulas globales, que se conocen en toda la base de conocimiento, y fórmulas locales, que se conocen solamente en el objeto en el que se han definido. Empecemos por aprender qué es una fórmula global y cómo se define. Una fórmula global es un cálculo que definimos asociado a un atributo. Observemos que las estructuras de las transacciones contienen una columna de título fórmula. Si a un atributo se le define un cálculo en esta columna, le estaremos diciendo a GeneXus que dicho atributo es virtual, es decir, que no deberá crearse físicamente como campo en la tabla asociada, ya que el valor del atributo se obtendrá efectuando el cálculo que indicamos. Veamos esto con un ejemplo. Vamos a definir un nuevo atributo en la transacción flight, para almacenar el descuento actual que tiene cada vuelo. Ingresamos el atributo de nombre flight discount percentage. Su tipo de datos será de un dominio percentage, que lo definimos ahora, como un numérico de largo 3. Vamos a definir otro atributo más de nombre flight final price, que lo definiremos como fórmula para que se calcule automáticamente el precio actual del vuelo en este atributo. En la columna fórmula procedemos a definir el cálculo. Flight price por, abrimos paréntesis, 1 menos flight discount percentage dividido 100. Cerramos paréntesis. Y presionamos F5 para ver lo que sucede. Vemos que en la tabla física flight se está creando un solo campo, a pesar de que hemos definido dos atributos nuevos en la estructura de la transacción flight. Por el hecho de tener una definición en la columna fórmula, este atributo no se agrega en la tabla física. Debido a que el atributo está definido en la base de conocimiento con una fórmula asociada, GeneXus sabe calcular su valor, y en todo objeto en el cual el atributo esté presente, se efectuará el cálculo y se mostrará el resultado. Procedamos a reorganizar. Se generaron los programas y aquí vemos a la aplicación en ejecución. Ejecutamos a la transacción flight, consultamos el vuelo número 1 y vemos en el form de la transacción los dos nuevos atributos que definimos. El porcentaje de descuento, habilitado para que lo ingresemos, y el precio final, deshabilitado porque es el atributo que definimos fórmula, y su valor no se ingresa, sino que se calculará y desplegará. Todo atributo que definamos como fórmula global será un dato de lectura, y no será posible digitar valor para él. Esto se debe a que el atributo obtiene su valor del cálculo asociado, el cual se ejecuta cada vez que el atributo se utiliza. Además, no hay un campo en la tabla física para almacenar el valor de este atributo, así que no tiene sentido que sea editable. Ingresemos un porcentaje de descuento para este vuelo de un 10%. Al salir del campo, vemos que inmediatamente se ejecuta la fórmula, mostrándose el precio final del vuelo con el descuento aplicado. Volvamos a GeneXus. Hemos definido así un atributo fórmula global. Solamente los atributos pueden ser definidos como fórmulas globales de la forma que vimos, haciendo uso de la columna fórmula en la transacción. Algo importante a saber es que si bien en el cálculo del ejemplo hemos involucrado solamente atributos de la propia transacción, es posible involucrar también atributos de la tabla extendida. Vamos a verlo. Crearemos una transacción de nombre airline para registrar las aerolíneas. Le definimos tres atributos: Airline ID, Airline Name y Airline Discount Percentage del dominio percentage, para registrar el descuento que realiza la aerolínea para todos sus vuelos. Salvamos y ahora vamos a la transacción flight para asignarle a cada vuelo la aerolínea que lo opera. Agregamos al atributo Airline ID
el cual tendrá aquí rol de llave foránea. Y cambiamos el valor de su propiedad newLabel al valor yes para que podamos no especificar en esta primera etapa la aerolínea del vuelo, ya que aún no tenemos aerolíneas registradas. Más adelante podemos volver a cambiar el valor de la propiedad newLabel a no para que sea obligatorio especificar la aerolínea en el momento de ingresar o modificar un vuelo. Agregamos los atributos Airline Name y Airline Discount Percentage para visualizar estos datos en el form. Ahora vamos a modificar la definición de nuestra fórmula para que calcule el precio final del vuelo, aplicándole el descuento genérico de la aerolínea en vez de aplicarle el descuento propio del vuelo. Presionamos F5. Vemos la propuesta de creación de la tabla física Airline con los tres atributos que definimos y que en la tabla Flight se agregará la llave foránea Airline ID. Procedamos a reorganizar y a ejecutar. Abrimos la transacción Airline y agregamos una aerolínea de nombre TAM y con un descuento del 30%. Ahora vamos a asignar esta aerolínea a un vuelo. Al vuelo número 1 le asignamos la aerolínea 1. Y vemos que se calculó el nuevo precio final del vuelo, que es un atributo fórmula global, el cual involucra el porcentaje de descuento de la aerolínea, que es un atributo de la tabla extendida de la tabla base Flight. Algo que no hemos dicho aún es que las fórmulas pueden evaluar condiciones y que el resultado puede calcularse de diferentes formas dependiendo si dichas condiciones son verdaderas o falsas. Veamos esto. Hacemos clic en este botón con 3 puntos para editar la fórmula más cómodamente. Vamos a definir que se tenga en cuenta el porcentaje de descuento más alto para calcular el precio final del vuelo, así hacemos el mejor descuento posible. Agregamos la condición if Airline Discount Percentage mayor o igual a Flight Discount Percentage y Flight Price por 1 menos Flight Discount Percentage dividido 100 otherwise. Con esta definición, si la aerolínea tiene un descuento más alto para todos sus vuelos que el porcentaje de descuento que tiene el vuelo en sí, consideraremos para el cálculo el descuento de la aerolínea. Y en caso contrario, empleamos en el cálculo al porcentaje de descuento propio del vuelo. Presionamos F5. Ejecutamos la transacción Flight y al primer vuelo le asignamos que su porcentaje de descuento propio sea mayor al porcentaje de descuento general de la aerolínea, por ejemplo, un 50%. Vemos que el precio final del vuelo se calculó teniendo en cuenta el mayor descuento. Volvamos a GeneXus. Las fórmulas pueden contener varias líneas seguidas de if y contener o no una última línea con el otherwise, para el caso que no se hayan cumplido ninguna de las condiciones anteriores. A su vez, si bien en este ejemplo la forma de obtener cada resultado fue mediante un cálculo, también se pueden emplear funciones aplicadas a atributos o cálculos como round para obtener un resultado redondeado o month para extraer el mes de una fecha, etc. E incluso se puede llamar a un procedimiento definido por nosotros que retorne un valor. Veremos ahora otro tipo de fórmulas, que definiremos también como globales. Vamos a crear un segundo nivel en la transacción Flight y lo nombramos Seat. Tal como el nombre del nivel lo describe, lo utilizaremos para registrar los asientos que ofrece el vuelo y registraremos para cada asiento si se encuentran al lado de la ventana o en el pasillo o está en el medio de estos. Luego querremos conocer siempre la cantidad de asientos que ofrece el vuelo. Digitamos punto y completamos el nombre del atributo Flight Seat ID. Creamos otro atributo más, que lo nombramos Flight Seat Location. Le asignamos un dominio location de tipo
character de 1. Ahora vamos al nodo domains para modificar una propiedad del dominio que acabamos de crear. Ubicamos a la propiedad enumValues y vamos a definir los tres valores que puede tomar este dominio. Window, y el valor que se almacenará si eligen window será el carácter W. Middle, y se almacenará una M. Y isle, y se almacenará una A en este caso. Presionamos OK y grabemos las definiciones que hicimos en la transacción flight. Observemos el form de esta transacción. Vemos que se agregó una grilla para poder ingresar los asientos del vuelo y que para cada asiento se puede indicar la ubicación del mismo mediante un control combo, que ofrece los valores window, middle y isle, que son los valores posibles que hemos definido para el dominio del atributo flight seat location. Antes de presionar F5, observemos algo en la definición del segundo nivel. Si la llave se compone de flight ID más flight seat ID, para cada vuelo no podremos repetir los números de asiento, pero necesitamos poder contemplar que el número de asientos se repita más una letra que varíe, ya que en general los asientos se identifican 1A, 1B, etc. Así que agregaremos un atributo flight seat char, su tipo lo definimos de un dominio seat char como un carácter de 1. Y hacemos que el atributo sea parte de la llave, para que se puedan registrar números iguales de asiento con distinta letra. Vamos a restringir que las letras posibles sean de la A a la F, y para eso vamos a editar el dominio. Ubicamos su propiedad enumValues y definimos los valores posibles. A, B, B, C, C, D, D, E, E y F, F. En este caso coinciden los valores de las descripciones con los valores que se almacenan. Ahora, a efectos de conocer la capacidad de pasajeros que el vuelo permite, vamos a definir un atributo nuevo en el primer nivel como fórmula, que contará la cantidad de asientos que ofrece el vuelo. Creamos el atributo flight capacity como un numérico de 4 y en la columna fórmula escribimos count y entre paréntesis referenciamos un atributo perteneciente al segundo nivel, por ejemplo flight seat location, y cerramos el paréntesis. El atributo flight capacity no se creará físicamente en la tabla flight por ser fórmula global y siempre contará la cantidad de asientos que tiene el vuelo. Presionemos F5. Vemos que se va a crear la tabla física flight seat asociada al segundo nivel de la transacción flight, con los atributos y llave que hemos definido, y no se modificará la estructura de la tabla flight, ya que no se creará físicamente el atributo flight capacity tal como esperábamos. ¿Estamos de acuerdo? Así que procedemos. Ejecutamos la transacción flight, consultamos el vuelo número 1 y vamos a registrarle algunos asientos. 1A, ventana, 1B, medio, 1C, pasillo, 1D, ventana, 1E, medio, 1F, pasillo, 2A, ventana, y lo dejamos por acá. Observemos que la cuenta de los asientos se actualiza cada vez que agregamos un asiento al vuelo. Volvamos a GeneXus. Contamos también con otras fórmulas del estilo de count que realizan operaciones teniendo en cuenta varios registros, por ejemplo sum, average y otras. El atributo que se referencia dentro del paréntesis de la fórmula le da la información a GeneXus de la tabla a navegar para realizar el cálculo. Si GeneXus detecta relación entre la tabla navegada y donde se encuentra definido el atributo fórmula,
solamente tendrá en cuenta para el cálculo los registros relacionados, como en este ejemplo, que Flight ID está presente tanto donde está definida la fórmula como donde se navega, y por lo tanto se cuentan solamente los asientos del vuelo en el que estamos y no todos los asientos registrados en la tabla. De no encontrar relación, GeneXus realizará la operación teniendo en cuenta todos los registros de la tabla navegada. Además, podremos contar o sumar o promediar determinados registros que cumplan con cierta condición explícita indicada por nosotros. A modo de ejemplo, si queremos contar cuántos asientos con ventana tiene el vuelo, a esta fórmula le agregamos, dentro del paréntesis, una coma y la condición correspondiente. Dado que el atributo FlightSeatLocation es del dominio location, y el mismo tiene definido estos tres valores enumerados, la sintaxis para preguntar por el valor que tomó el atributo es esta: nombre del dominio, location, punto, y nombre asociado al valor que nos interesa filtrar, en este caso, window. Presionamos F5, vamos a la transacción flight, consultamos el vuelo número 1 y vemos que el atributo fórmula contó y muestra ahora la cantidad 3, que corresponde a la cantidad de asientos ubicados al lado de la ventana, lo cual coincide con los ingresos que hicimos en la grilla de asientos. Por último, debemos saber que, al igual que todas las fórmulas globales, estas podrían tener también condición de disparo, es decir, que podremos agregar un if al final de la definición con alguna evaluación específica para que la fórmula se dispare solamente si da verdadera dicha condición.